El pastor Efraín Yegües presenta su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Bienvenido a tu programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Quien presenta este programa, el pastor Efraín Yegües, tu servidor en Cristo, transmitiendo pues para Plenitud 94.7 FM, también para el Canal Fe y para las redes sociales de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Y en este momento me da mucha alegría el poder comunicarme contigo a través de este medio, y quiero especialmente enviarle un saludo a la hermana Luisela Rodríguez en la Avenida Panamericana de Cumaná, fiel televidente y radio escucha del Canal Fe y de Plenitud 94.7 FM. También en este momento saludo a mi hermano Luis Pinto en la urbanización Bebedero, el cual también es un fiel oyente de la emisora Plenitud 94.7 FM. Como siempre, mis amados hermanos, continuamos con el estudio bíblico sistemático de la palabra de Dios. En este momento continuamos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En esta emisión voy a llevar adelante el estudio en Colosenses capítulo 2, versos desde el 8 hasta el 14, que dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Amén. Gracias al Señor por esta porción de la palabra en Colosenses, capítulo 2, versos desde el 8 hasta el 14. Y mis amados hermanos, aquí yo quiero desarrollar 3 puntos, 3 aspectos que al menos trata el apóstol Pablo a través de esta carta para con los hermanos que están en la iglesia en Colosas. Recordemos que el contexto de este pasaje es Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas, a los colosenses, esos hermanos que habitaban en esa área. Y pues acá el apóstol Pablo está tratando asuntos concernientes a la vida cristiana cotidiana. Y este estudio pues resalta la plenitud de vida en Cristo. Así también lo titula la versión Reina Valera, plenitud de vida en Cristo. Y amados hermanos, en la vida cristiana hay muchas cosas, muchos elementos que tratan de esclavizar nuestra vida cristiana, tratan de imponernos cargas que el mismo Señor Jesús ni siquiera nos impuso, pero hay una tendencia del hombre natural a imponer cargas, a imponer reglamentos y a rebuscar a través de esquemas mentales, pensamientos, filosofías, andamiajes filosóficos, tratar de poner o añadirle a la fe cristiana asuntos que no tienen nada que ver en la palabra del Señor. Y era el caso de los hermanos
en Colosas. Siempre hay aquellos que quieren quitarle o que quieren restarle a la fe cristiana. Y por eso es importante el estudio bíblico de la palabra, el estudio bíblico, el estudio de las verdades inamovibles de la Biblia, porque ellas nos ayudan a estar lo más centrado posible en nuestra fe, ni quitándole, ni tampoco añadiéndole nada, sino estando nuestros pies firmes en el Evangelio y nuestra mirada en Cristo y nuestra fe puesta en las verdades doctrinales sanas y eternas de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Ahora bien, aquí el verso 8 trata una advertencia, una vez más. Ya lo he venido tratando tanto en Filipenses, en la serie de estudio bíblico en Filipenses, como ahora en Colosenses. El apóstol Pablo hace hincapié, porque es que la primera iglesia cristiana estaba expuesta. Evidentemente el cristianismo estaba naciendo, estaba incursionando en estas nuevas áreas y también en áreas donde el pensamiento que dominaba o era judaizante. Estaban por un lado los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía traían ese bagaje de ritualismo, de religiosidad fuerte que habían heredado de sus padres, de la tradición judía, pero que estaban ahora en Cristo. Pero eso no les hacía despojarse completamente de esos rudimentos religiosos. Pero por otro lado estaban los helenistas, aquellos que profesaban o que estaban inmersos, habían crecido. El contexto de estas regiones gentiles era pues el pensamiento griego o grecorromano, el pensamiento griego y también de la cultura romana. Recordemos que el imperio romano estaba dominando en toda esa área del Mediterráneo y del Medio Oriente en este tiempo bíblico, donde escribe Pablo a los hermanos de Colosas, y en este sentido había también un pensamiento greco-romano. Los griegos buscaban mucho el pensar y el desarrollar doctrinas filosóficas humanas, pensamientos, esquemas de pensamientos, modelos de pensamiento, andamiajes filosóficos que buscaban la manera de vivir lo más acorde posible con sus prácticas paganas y mundanas. Por eso, pues, esos grandes filósofos, Aristóteles y ellos, Platón, toda esta serie de pensadores, filósofos que impactaron y continúan impactando el pensamiento occidental del mundo moderno de hoy, pues esa fue la realidad también en este tiempo. Y por eso Pablo tuvo que hacer énfasis y contrarrestar el efecto tanto de los judíos como de los griegos, de ese pensamiento greco-romano que estaba presente en el ámbito sociocultural de aquel tiempo. Por eso él dice así, comienza el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses: mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, es una palabra de advertencia, ¿sí? La falsa doctrina tiene un objetivo diferente de satisfacer la necesidad de la persona o de aquel que la promulga buscando su propio bien, pero evidentemente sacrificando las verdades eternas de la palabra de Dios, o inclusive sin ver, sin mirar eso. Entonces el apóstol Pablo les recomienda, les advierte a los hermanos que tengan cuidado con esas falsas doctrinas, filosofías que son huecas, es decir, que son vanas, que no tienen asidero bíblico, no tienen asidero en la verdad eterna del Señor. Pero hay algo particular que me llama la atención, que son muy sutiles, es decir, que entran a la iglesia, entran a la vida del creyente de manera sigilosa. La mayoría de las veces entran de una manera adornada, mimetizada, y entonces parece que es cristiano, parece que es un contenido cristiano, se asemeja a lo que habló Cristo, pero realmente cuando se profundiza se ve que no solamente es hueco porque no tiene asidero bíblico, no tiene ningún tipo de explicación o de sustento
bíblico-teológico, pero también el problema es que es sutil, es decir, penetra en la doctrina de la iglesia, procura penetrar en la doctrina bíblica, en la doctrina sana, de una manera sigilosa, de una manera sin levantar mucho polvo, como se dice popularmente. Entonces, mis hermanos, debemos tener cuidado. Pablo le advierte a estos hermanos, y también la palabra es para hoy, para nosotros, porque el mundo, las personas en este mundo caído, perverso, pecaminoso, mundano, no han cesado de buscar la manera de autojustificarse ante Dios, o de buscar a través de efectos de sistemas religiosos, rituales, como eran los judíos en aquel tiempo, buscando la manera de añadir algo más a la fe cristiana, algún rito, o preservando algo de lo que traían antes. Entonces, hoy mismo también hay gente que anda buscando la manera de añadir a la fe cristiana un ritual más, una enseñanza más, posiblemente de sus antepasados, de su familia, principios que le enseñaron sus abuelos, principios religiosos o prácticas religiosas paganas, entremezclándola con la palabra. Eso debemos tener cuidado porque siempre estará presente y será una amenaza para la sana doctrina en la iglesia. Por otro lado están los que buscan la manera de sacar con pinzas las verdades doctrinales que le convienen, las verdades bíblicas que le convienen, y entremezclarlas con sistemas de pensamientos orientales, meditación trascendental. He hecho hincapié en estos versos, en estas enseñanzas, en versículos anteriores, en otros programas, lo he hecho y hoy lo traigo a colación, hermano, porque vemos en la televisión de alcance nacional e internacional muchos programas de mediums, de personas que se comunican con los muertos, de lo que se denomina popularmente brujos, pero en esos programas no le dicen así, sino que lo pintan como algo bueno, algo sofisticado, hasta algo que es plausible, y esto también penetra en las personas que profesan la fe cristiana y entonces llegan a pensar de que eso también es algo bueno y que inclusive es algo de Dios. También están aquellos que, los de la llamada nueva era, que entremezclan cualquier cantidad de cosas, inclusive principios bíblicos, también los entremezclan con principios o enseñanzas de la meditación trascendental, que son prácticas ocultistas, prácticas que no tienen nada que ver con el Evangelio, pero que precisamente se mimetizan, se ocultan, así como hay ciertos animales que se ocultan en el mar o también en el campo. El camaleón cambia de colores de acuerdo al contexto en el cual está. Así son esas falsas doctrinas. Nosotros debemos tener cuidado porque hay filosofías que son huecas, que son sutiles, que son tradiciones de hombres que no son conforme a los rudimentos, que son conforme al rudimento del mundo, es decir, ellas tienen que ver más con los esquemas de pensamientos mundanos que con lo de Dios, con lo de Cristo, y esta es la primera advertencia. Entonces hay que tener cuidado de no caer en el error. Así también lo advirtió no solamente Pablo, sino Pedro, el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:17, dice: así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, estamos firmes en la palabra. Usted que está siguiendo a Cristo, afírmese en la palabra, pero sepa de antemano, mi hermano y mi hermana, que vendrán falsas doctrinas a la iglesia, a su vida, querrán entremeterse de una manera sigilosa, pero que no tienen asidero en la palabra. Entonces, estudie la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, ponga atención a lo que la palabra de Dios enseña y procure llenarse de la sana doctrina del Señor, porque cada día estamos en riesgo de caer de nuestra firmeza. Aquí así lo dice el apóstol Pedro, nos los advierte. También en Tito 1:14 también está una palabra que en este momento yo quiero traer a ustedes, mis amados hermanos. Tito 1:14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, como les expliqué al principio, hay aquellos que quieren traer
rituales a la fe cristiana que nada tiene que ver con la fe cristiana, o también mandamientos de hombres. Te tienes que vestir de esta manera, o tienes que comer de esta manera, o tienes que hacer así, o tienes que hablar así, o tienes que decir esto y esto, o tienes que comportarte de esta manera, o tienes que tener tal manifestación en tu vida, porque si no, no estás caminando en Cristo. Y déjeme decirle que la palabra del Señor pues es clara y contundente para el cristiano. Nuestra salvación es por fe en Cristo. Nuestra salvación es por fe en Cristo, es por gracia, es un regalo de Dios, no depende de obras humanas, aunque si bien es cierto que estamos llamados a hacer buenas obras en Cristo el Señor, pero no podemos estar añadiéndole nada a la fe cristiana, sino todo aquello que procure pues nuestra edificación y nuestra santificación en Cristo el Señor. Entonces, amados hermanos, es bueno atender a la palabra de Dios porque en ella está la sana doctrina y lo que el Señor realmente quiere que nosotros sigamos. Ahora yo quiero hacer una pausa musical en tu programa Gracia Admirable y ya vengo con el segundo punto del estudio bíblico. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder. Y ya estoy de vuelta en tu programa de estudio bíblico, Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios, fuente inagotable de sabiduría y alimento para el alma. El segundo punto que yo quiero destacar en el estudio bíblico es que Jesucristo es Dios. Y esto algunos pudieran decir que es una simple declaración, pero es algo que es piedra angular en la fe cristiana. Reconocer, saber, estar claro en el rol, en la persona de Jesucristo y cuál es la constitución de Jesús. Y en este caso, pues, yo quiero ser enfático. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el alfa y la omega,
el primero y el último, cuando es el alfa y el omega, es la primera letra del alfabeto griego y la última, la omega. Él es el principio y el fin. Quiere decir esto que es eterno, no tiene ni principio ni fin. En Él están completas todas las cosas y es lo que el apóstol Pablo le quiere enseñar a los hermanos de Colosas y por extensión también para nosotros hoy. El verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, esto era para contrarrestar a aquellos que negaban la deidad de Cristo, es decir, que Jesucristo era Dios. Había algunos grupos gnósticos, sobre todo, que querían decir que o discutían y alegaban que Jesucristo había venido en espíritu, pero no en carne. Es decir, que la persona de Jesús era una apariencia apenas, así como, digamos, es como un fantasma, pues, algo como una imagen que no tiene cuerpo de carne y hueso. Y, por supuesto, la persona de Jesús como tal, estaban otros que decían que era apenas un humano, que no era Dios, que era un buen hombre, sí, que era un buen maestro, sí, que era un buen profeta, sí, pero que no era Dios, que era un humano, que era de carne y hueso y nada más, que no era Dios, que era una persona con unas cualidades espirituales excepcionales, sí. Entonces eso es lo que hay, esos dos extremos estaban presentes en la primera iglesia cristiana. Los que alegaban que Jesucristo era una aparición angelical, era algo espiritual, solamente no tenía nada que ver con un cuerpo de carne y hueso, porque el cuerpo, alegaban ellos, y todavía continúan alegándolo, es pecaminoso, es malo, y por lo tanto Dios no puede habitar en un cuerpo de pecado. Y están los otros que decían y continúan diciendo que Jesucristo no es Dios, que solamente era un buen maestro, un buen profeta, pero hasta allí. Entonces, ante esto, el apóstol Pablo enseña esta verdad y dice, porque en Él, es decir, en Jesucristo, habita corporalmente, es decir, en el cuerpo de carne y hueso, habita toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la extensión de Dios, lo infinito de Dios, habita en Cristo, en la persona de Jesús, corporalmente. Ahora, alguien puede decir, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, solamente Dios puede hacerlo posible, es lo que en teología se le conoce como la unión hipostática de Cristo. Es decir, que en el cuerpo estaba presente tanto Dios como un cuerpo humano, tal como el suyo y como el mío. Dios completamente presente allí, que es lo que está diciendo aquí. Pues el verso 9 de Colosenses capítulo 2, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, Hebreos lo dice de una manera más clara. Hebreos lo dice de una manera más clara y Hebreos 1, verso 3, dice de la siguiente manera, el cual, hablando acerca de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hay dos palabras que resaltan acá. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, cuando vemos a Jesús, está allí presente toda la imagen de Dios. Es el resplandor, es la imagen misma y viva de Dios. Y también dice, y la imagen misma de su sustancia. Es decir, toda la constitución, todo lo que es Dios, está presente corporalmente en Jesús. Entonces, Jesucristo es Dios. ¿Cómo? Es un misterio, se llama la unión hipostática de Cristo y solamente por fe, mis amados hermanos, podemos entender esto y podemos recibir esta palabra. No es una palabra sencilla ni liviana, es una palabra profunda, es una verdad pues que es contundente, es especial, es gloriosa, es maravillosa, pero que aquel que no tiene fe no puede recibir. Solamente por fe
con la fe nosotros podemos recibir esta palabra, este misterio que está revelado acá para todos aquellos que ponen su fe y su confianza en Jesús de Nazaret. Pero es piedra angular porque en esto estaba presente de que Cristo muriera como hombre, en cuerpo de carne y hueso. ¿Por qué? Porque tenía que ser un hombre el que muriera en la cruz como una muerte sustitutiva. Porque usted y yo, un hombre de carne y hueso, una mujer de carne y hueso, tenía que morir en esa cruz por nuestros pecados. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros, por ser pecadores, teníamos que haber pagado en esa cruz con una muerte física. Pero Cristo tomó el lugar nuestro, una muerte sustitutiva, pero quien subiera en esa cruz tenía que ser una persona completamente humana. Y por eso Cristo tomó cuerpo humano, Dios tomó cuerpo humano, un cuerpo completamente humano, para que pudiera morir un ser humano allí. Pero también estaba presente Dios, porque ahí dice, en Él habita corporalmente toda la deidad, y también eres el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, es decir, en Él está presente toda la deidad. También 1 Timoteo 3:16 lo habla de una manera bien clara, o mejor dicho, agrega más sabiduría y más claridad a esta verdad. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermanos, esto que estoy explicando es un misterio que ha sido revelado a los que tenemos la fe en Cristo. Entonces dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces Dios fue manifestado en carne, quiere decir en Cristo, en la persona de Cristo. Dios hecho carne, Jesús de Nazaret, justificado en el Espíritu, porque el Espíritu Santo justificó la presencia de Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Este hecho que no fue para que Jesús tomara una divinidad, porque algunos también dicen eso. No, es una falsa doctrina también, sino que allí el Espíritu Santo se posó en la persona de Jesús y el Padre amado dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Era de testimonio público, así lo dijo Jesús a Juan el Bautista. Juan el Bautista no quería bautizarlo y el Señor le dijo, hágalo porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces era necesario que cumplieran todos los requisitos de la ley del Antiguo Testamento para que Él fuera justo en todo y sin pecado. Y así lo fue. También 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad. Mire, ¿quién solamente es inmortal? Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Y aquí está hablando acerca de Jesús. El único que tiene inmortalidad, Jesús, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, el Señor, Jesús, tiene también estas cualidades de Dios, aunque a Él nosotros lo pudimos, bueno, nosotros, digo yo, la especie humana, los seres humanos, en su momento pudieron verle cara a cara a Jesús de Nazaret. Él era Dios, y es Dios porque permanece, vive y reina para siempre. Dios encarnado. Entonces, mis hermanos, Jesucristo es Dios. Esto que quede claro es una verdad contundente, vital, elemental, básica, piedra angular en la fe cristiana. Ahora te invito a la última pausa musical y ya estoy de vuelta con el último punto en este tu programa de estudio bíblico, Gracia Admirable. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Y continuamos con Gracia Admirable, tu programa de estudio bíblico a través de Plenitud 94.7 FM y a través del canal Fe, canal 75 de Cable Brasil. Bien, mis hermanos, y todo aquel que me está sintonizando, vamos a la última parte de Colosenses capítulo 2, versos desde el 10 hasta el 14, dice así, vamos a Colosenses, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, es la plenitud espiritual en Cristo. Y los dos primeros puntos, el cuidado que debemos tener con las falsas doctrinas, con las herejías, y el punto de la deidad de Jesús, son piedra fundamental para gozar, para disfrutar, para tener una plenitud de vida en el Señor. Porque las herejías no nos llevan a una plenitud de gozo en el Señor. Las herejías, las falsas doctrinas, lo que buscan es cargar a la persona con mandamientos, con entuertos filosóficos que no liberan, lo que hacen es encadenar, cargar, esclavizar a la persona. Y Cristo vino para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Cristo vino para romper, para deshacer de la maldición del pecado, de esas cargas de rituales y de religiones falsas. Más bien, Cristo vino para liberarnos, emanciparnos de todo eso. Ahora, el verso 10 dice que en Él estamos completos. Entonces no busque otra cosa. Si usted está buscando la paz en el dinero, si usted está buscando la paz en el mucho trabajo, allí no la va a conseguir. Es bueno que trabaje, sí, pero allí no está la plena felicidad de las personas. Si usted está buscando la paz en el brujo, si usted está buscando la paz en el santero, en el babalao, en el palero, usted está buscando en un lugar que lo que le va a traer es esclavitud, condenación y maldición. Si usted está buscando la paz en la mucha letra, en el mucho conocimiento, en el mucho estudio, en la mucha academia, eso posiblemente sí, porque yo también he estudiado y continúo estudiando, ¿sí? Con títulos universitarios, eso es honroso y es bueno, pero no es al fin y al cabo la paz, porque la paz, la verdadera libertad es en Cristo el Señor, el cual nos libera de la condenación del pecado. En Él nosotros estamos completos. En Él, habiendo aclarado el punto, que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, cuando tenemos una fe sana, completa en Cristo como el Señor, no como un simple maestro o no como un hombre bueno, sino en Jesús como Dios, que es más que un simple profeta o maestro o buena persona, sino es el Señor, es el creador y sustentador de todas las cosas. En Él nosotros, mis amados hermanos, y usted, amigo, amiga, puede llegar a estar completo. Nosotros estamos completos en Jesús. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el Altísimo Señor. Él es el gran jefe, el Altísimo Señor. Por lo tanto, no busque refugiarse, no busque solucionar sus problemas y sus circunstancias difíciles en los que están de bajo rango, sino que busque y hable con el gran jefe, el gran Señor, el Altísimo Dios, Jesucristo el Eterno. En Él usted encontrará refugio y la verdadera paz. Lo demás es mentira. Lo demás es pañitos de aguas calientes en la meditación trascendental, yoga y todas sus derivaciones. Eso le puede traer algún momento
de tranquilidad, pero la verdadera paz y confianza de que usted tiene la vida eterna, el perdón de sus pecados, está en Cristo el Señor. El verso 11 nos enseña algo interesante. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y habla de la circuncisión el apóstol Pablo. La circuncisión es la marca que llevaban todos los judíos como muestra de que son parte del pueblo de Dios. La punta del prepucio del pene del varón era cortada allí. Esa punta era cortada y era una marca que llevaba todo judío. Como decir, son pueblo de Dios. Pero ahora ya eso no vale de nada. Ahora nuestra circuncisión es en el corazón. Somos marcados, sellados cuando recibimos a Cristo por fe y cuando nos entregamos a Él. Dice Efesios 1:13 que habiendo escuchado el mensaje del Evangelio y habiendo creído en Él, habiendo creído en ese mensaje del Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el sello del cristiano es el Espíritu Santo. Somos sellados, somos circuncidados, una circuncisión no hecha de mano, sino una circuncisión, pues, que es en Cristo el Señor y es de Cristo el Señor. Eso es lo que dice el verso 11. Entonces, eso nos da tranquilidad y paz porque ya somos de Jesús. Y usted debe reposar tranquilo, no debe haber ningún tipo de dudas en cuanto a su salvación. Ya usted ha creído en Cristo, ya usted tiene la salvación y el perdón de sus pecados. Ahora, usted que todavía no ha creído en Cristo, ¿usted qué está esperando para recibir a Cristo el Señor? Para que usted forme parte de la familia de la fe y tenga esa seguridad de la salvación y de la vida eterna. Verso 12 y 13 habla acerca de la sepultura del bautismo y la resurrección de Jesús. Entonces, en Cristo también tenemos, es una gran verdad y una representación de la muerte al mundo y la resurrección a una nueva vida. ¿Qué hizo Jesús? Murió y resucitó al tercer día. Cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros morimos al mundo, a ese viejo, a esa vieja manera de vivir, pasada manera de vivir, que era transgresora, pecaminosa, y ahora resucitamos. Hemos resucitado a una novedad de vida, a una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que se representa cuando somos bautizados en Cristo. Si usted ha visto algún bautismo cristiano o los que hemos sido bautizados y aquellos ministros que bautizamos en agua, lo hacemos en abundante agua porque es necesario que la persona sea sumergida. Y eso es lo que representa, lo que simboliza, es un símbolo de lo que ya ha ocurrido en el creyente. Ha muerto el mundo cuando la persona es sumergida en el agua. Entonces lo que representa es que la persona está muriendo al mundo, al pecado, a una vida viciada, a una vida de pecado, y está resucitando a una nueva vida en Cristo el Señor. Entonces todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos muerto al mundo y hemos resucitado a una nueva vida. Eso era lo que le decía Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica morir al mundo y resucitar a una nueva vida en Cristo el Señor. Es una vida plena ahora, es una vida gozosa, alegre, es una vida de plenitud en Cristo el Señor. Que aquel que no ha creído en Cristo aún no sabe de lo que se está perdiendo, de esta maravillosa vida cristiana. Y el verso 14 es maravilloso, es hermoso, es precioso, es contundente. Dice que Cristo, con ese acto de morir y resucitar, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, había una hoja firmada y sellada en la cual se decretaba nuestra muerte espiritual. No teníamos la opción de vida eterna, más bien muerte eterna, separación completa del Señor por siempre y para siempre. Pero Cristo, ¿qué hizo con esa acta? La llevó a la cruz del Calvario y la clavó allí, la clavó en la cruz. Y entonces,
ahora no tiene más potestad sobre nosotros el pecado. Él la anuló esa acta, ese decreto, eso que estaba, esa gaceta oficial que había sido emitida, ese edicto real que había sido emitido para que nosotros no tuviéramos paz con Dios. Cristo se llevó eso, rompió esa acta, la clavó en la cruz y ahora somos más que vencedores, somos victoriosos, tenemos una vida plena en el Señor, tenemos gozo, alegría, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Amigo, amiga, ¿qué esperas para recibir a Cristo? En este momento yo te invito a que abras tu corazón a Él, no lo retardes más. No dejes que pase más tiempo. Dile al Señor de la siguiente manera: Padre amado, en este momento yo me entrego a ti y reconozco que he vivido a espaldas tuyas en pecado, pero ahora te pido que me perdones, que me limpies y me purifiques. Perdóname, dame la vida eterna, dame tu Espíritu Santo, dame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por lo que ya me has dado. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Dios te bendiga. El pastor Efraín Yehwes presentó su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios.